Hoy es un buen día para empezar de nuevo, conocer mucho más el funcionamiento de nuestro cuerpo con alternativas para mantenerlo saludablemente hoy. Aquí te presentamos en la explicación del doctor Steve Chi. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Saludablemente Hoy. En esta ocasión, como cada semana, hemos preparado un tema muy especial, una sesión clínica académica, pero sobre todo preventiva para todos ustedes. Y hay que tomar precaución en lo más sagrado y en lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud. Para eso tenemos una invitada muy especial, así es que no se vaya porque vamos a empezar saludablemente hoy. Yo soy el doctor Chi y les doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Pues qué bueno que han decidido estar con nosotros. Y bueno, pues estamos pasando, recién pasados las fiestas decembrinas, un poquito a veces los excesos de alimentos, las vacaciones, nos olvidamos de los horarios y tenemos que regresar a nuestra cotidianidad y debemos de afrontarla, pero sobre todo el vivirla con la responsabilidad que nuestra salud y nuestro cuerpo amerita y nos exige. No antes, me omito y quiero recalcar las líneas de comunicación directa entre ustedes y nosotros a través del Facebook Saludablemente Hoy. Como siempre será un gusto leer sus comentarios, sus sugerencias, preguntas y sobre todo el que estemos en comunicación. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que en las vacaciones y sobre todo en los fines de año nos pega mucho, que son las descompensaciones metabólicas, que es, vamos a desmenuzarlo, cómo se dan, pero sobre todo cómo podemos prevenirlo. Y para eso tengo de invitada a la doctora Estefanía González Espinosa, pero omití el primer nombre. ¿Cuál le utilizas más, el primero o el segundo? Es doctora? correcto, el primero, doctor. El primero. Indra Estefanía. Indra Estefanía González Espinosa, porque a veces solemos utilizar más uno que otro. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, agradezco la invitación y un placer estar aquí acompañándolo esta tarde. Doctora Indra, platícame, tú eres una médico muy joven que ha tenido la oportunidad de conocer y seguir sus pasos en este arduo y largo camino de lo que es la medicina. Y la pregunta obligada cuando llegamos a este set de Saludablemente Hoy siempre es, ¿por qué estudiaste medicina? Qué interesante pregunta. Pues bueno, el estudiar medicina nos da la oportunidad de poder ser una gran contribución para las personas, pero también el impacto que podemos llegar a tener en ellas es sumamente gratificante, no hay punto de comparación, y ya uno cuando está dentro de esta carrera y ya laborando, pues bueno, la vocación te hace entender que estás en el camino indicado. Platícame un poquito, ¿cuánto tiempo tienes ya ahorita ejerciendo ya como tal formalmente esta hermosa encomienda de la medicina? Como tal, formalmente inicié apenas hace 5 meses en medicina privada. Mi consulta es de primer nivel, soy médico general y pues bueno, ha sido una aventura y un compromiso muy importante, pero estoy muy agradecida con lo que he logrado hasta ahora. Ahorita que estamos terminando lo que es las fiestas decembrinas y lo que comentaba al inicio, un poquito de que a veces nos dejamos llevar por los excesos, sobre todo de comer, porque nuestra gastronomía, y más en estas fiestas, es muy vasta, ¿no? Y muy rico, por supuesto, pero también a veces caemos precisamente en el abuso. Yo mencionaba lo que es los descontroles metabólicos. De manera muy general, doctora, ¿qué podemos entender, nuestra audiencia, qué puede entender como un descontrol metabólico? Bien, en cuanto a los descontroles metabólicos, se da principalmente en pacientes que ya están diagnosticados con patologías como lo es la hipertensión, la diabetes, también cuando hay alteraciones dislipidémicas como lo puede ser elevaciones del colesterol y triglicéridos. Eso, fíjate que, bueno, acabas de nombrar de alguna forma ciertos términos que nosotros apreciamos en una química sanguínea, en una biometría hemática, y que después de las comilonas, tenemos problemas, ¿cierto? Totalmente cierto. Surgen muchas situaciones, principalmente como son estas festividades decembrinas, hacen que los pacientes pierdan un tanto su apego y adherencia al tratamiento, que disminuyan la actividad física que tienen constantemente. Entonces, esos son factores que predisponen a que puedan tener riesgos.
Dentro de estos factores que mencionaste y ciertos padecimientos crónico-degenerativos, ¿cuáles son los principales, vamos a nombrar los principales 3 o 5 que tú ves en tu consulta en el día a día? Bien, los principales motivos de consulta son, varían un poco a lo largo de las estaciones del año, por así Pero vamos a decirlo. hablar así como Generales. los constantes. Vamos a hablar en el año. Infecciones. A ver, vamos a hablar en el año. Excelente. Infecciones de vías respiratorias agudas son Infecciones vías respiratorias, que pueden ser virales o pueden ser bacterianas, bacterianas. correcto. Infecciones gastrointestinales, Bien. diabetes, hipertensión, vuelvo a lo mismo, dislipidemias, son muy Sí. constantes, enfermedades de la piel. Perdón, doctora. Que quede claro, dislipidemia, ¿qué es para...? Ok, la elevación Ajá. de colesterol y triglicéridos pueden estar ahí contemplados. Ok, perfecto, muy bien. Y mencionabas igual alteraciones cutáneas o de piel. Sí, y también enfermedades musculoesqueléticas son lo que más abruman a la población. Aquí en musculoesqueléticas podríamos englobar lo que es traumatismos, contusiones, esguinces. Correcto. Sí, Todos ellos los incluye. ok, muy bien. Ahora, dentro de eso también que has mencionado, inclusive las infecciones gastrointestinales, bueno, pues también se dan mucho en las épocas de fiesta, ¿no? Así es, son bastante abundantes estas enfermedades, por lo mismo las altas ingestas de calorías, el aumento en el consumo de grasas, de carbohidratos, eso hace que tengan una cierta descompensación y bueno, igual puede haber algún riesgo de alimentos contaminados. Exacto, eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas, alimentos contaminados o mala higiene Exacto, de manos. de manos principalmente. Porque a veces nos vamos a la fiesta, a la pachanguita y pues de repente nosotros mismos no nos lavamos bien las manos o quien preparó los alimentos por las prisas, quien manipuló los medicamentos, los alimentos por las prisas, pues no hubo un buen manejo de estos alimentos y boom, vienen las infecciones o las intoxicaciones Así alimentarias. es. ¿Cómo el paciente se va a dar cuenta? Bueno, principalmente signos como la diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, también hipertermias o aumento de la temperatura es muy frecuente. Así es, ya tenemos una. Así es que el primer tip, ¿cuál sería? Lavarse bien La las higiene. manos y vigilar quien manipule los alimentos. Que tenga la adecuada precaución para manipulación y evitar contaminaciones cruzadas. ¿Tú qué opinas de lo que nos ha dejado la pandemia, que nos dejó muchas cosas positivas, otras muy dolorosas, pero esto de la manipulación, sobre todo de manipuladores de alimentos, pues el uso de cubrebocas, ¿no? Es correcto, todos tomamos ya mayor prevención y cuidado, sobre todo en estas épocas donde aumentan infecciones respiratorias, pues estamos más al pendiente de eso, de estar usando el cubrebocas, de estar teniendo una higiene constante de manos. Así es. Y una sana distancia todavía hasta cierto punto Así con la es. población. Después mencionamos, bueno, lo que es las hipertensión. Pues también puede darse, ¿no? Porque yo veo muchos pacientes y seguramente tú lo ves que omiten sus medicamentos, por ejemplo. Si olvidan las tomas, también en estas fechas decembrinas es muy probable que aumenten la ingesta de sodio, la cantidad que consumen de sal puede aumentar de un 30 hasta un 40%. Entonces esto puede predisponer a que puedan llegar a tener alguna descompensación. Y algo que me gustaría que hiciéramos hincapié es que en ocasiones pensamos, por ejemplo, que las bebidas gaseosas azucaradas, que tienen muchos carbohidratos, no contienen sodio. Tienen un alto contenido de sodio, de bicarbonato, entonces claro que sí repercuten en la salud de la población. Ahí está, la tortilla también tiene sodio. Claro, todos los carbohidratos y sobre todo la tortilla son principalmente realizadas con sal. Además, nuestra cultura tiene esa característica que todavía ni probamos el alimento La sal en la mesa ya la tenemos. Es y ya le estamos un mal poniendo hábito sal. totalmente. Un mal hábito completamente. Muy bien. Entonces, la hipertensión, mencionaste que pues, no hacemos ejercicio, de por sí tenemos el sedentarismo encima y en estas fechas, fiestas. Sí, tratamos de consentirnos y también omitimos y nos volvemos un poquito más sedentarios. Entonces sí se pierde esa actividad física y vuelvo a repetir, hace una repercusión. Ok, muy bien. Diabetes mellitus. Ahí creo que es, bueno, si las otras son dolorosas, esta es completamente hiriente. ¿Qué sucede en las fiestas
y en los puentes y en los festejos con la diabetes? Bien, hay un descontrol total. Principalmente se aumentan el consumo de azúcares, de carbohidratos. Hay un mayor número de bebidas preparadas también que contienen un alto contenido calórico, mayor cantidad de postres y también muchos pacientes pierden los horarios que tienen habitualmente de la ingesta de alimentos. Pueden hacer algunas omisiones en sus alimentos para poder compensar tal vez las cenas que son más abundantes y esto puede hacer que tengan un descontrol. ¿Cuáles serían las recomendaciones? En este caso, que sigan al pie de la letra, así como habitualmente consumen sus alimentos, no alterar los horarios, aumentar el consumo de líquidos principalmente. Agüita. Exacto, agua natural si es posible, evitar la ingesta de alcohol también es muy importante, al igual que moderar la cantidad de alimento que vamos a consumir, esto igual influye desde el tamaño del plato que usamos. Claro. Entonces hay que tener mucha precaución con eso y serían las principales recomendaciones. Muy bien. Hiperlipidemias, ya hablábamos, aumento del colesterol, triglicéridos y demás. Bueno, pues el consumo excesivo de grasa. De grasas, de azúcares, grasas saturadas principalmente, que es lo que afecta. Digo, en este momento las alimentaciones son bastante copiosas y son ricas en grasas, entonces sí hay que moderar este consumo. Tal vez son de las enfermedades que no causan sintomatología tan frecuente, pero sí se puede ver alguna repercusión porque el paciente va a referir que tiene cansancio, fatiga, menor rendimiento principalmente. Entonces es importante que no solamente la población que ya tiene un diagnóstico específico mantenga un control, sino que todos los pacientes que son sanos mantengan un chequeo por lo menos anual con laboratorios clínicos para que puedan estar supervisando su salud. Vamos a hacer una pausa, doctora Indra, si lo permites, y vamos a regresar precisamente con esto de los chequeos médicos, qué es, para qué nos sirven, pero sobre todo con qué periodicidad hay que hacerlo, ¿te parece? Perfecto. No se vayan, queridos amigos, estamos en Saludablemente Hoy. Hacemos una pausa y de inmediato estamos con ustedes. Pues, queridos amigos y pacientes, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre las medidas de prevención de los excesos ahora pasado en el trans y en el post de las fiestas decembrinas. ¿Qué podemos hacer, pero sobre todo cómo podemos prevenir? Está con nosotros la doctora Indra González Espinosa y nos está dando tips y un panorama muy claro, muy objetivo, tangible de lo que es estas descompensaciones metabólicas. Doctora, antes de ir a corte platicábamos precisamente de lo que son, o mencionabas lo que son los chequeos médicos y demás, ¿sí? ¿Cada cuándo es recomendable que nos hagamos un chequeo médico y en qué consiste un chequeo médico? Bien, en los pacientes, por ejemplo, que ya tienen un diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas, es muy importante que se apeguen y tengan una revisión constante. Esta se realiza por lo regular mensualmente para que podamos estar monitoreando las tensiones arteriales, las glicemias capilares también, cómo están las cifras de glucosa y al menos 2 veces al año mandar a hacer laboratorios de control para poder supervisar cómo está en general todo su panorama físico. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como médicos? ¿Qué recomiendas que incluya este check-up? Porque a veces nada más pensamos, pues ya me tomé la glucosa, la presión y me pesaron y me midieron. Ya, vámonos. Además de los signos vitales que se toman de entrada con los pacientes, es muy importante realizar una anamnesis bien completa, vaya una historia clínica completa, para buscar factores de riesgo. Todos los manejos para los pacientes deben de ser multidisciplinarios, no solamente con un médico. También hay que incluir la salud mental, que es de vital importancia, al igual que la nutrición es un factor importante para que puedan mantenerse en unos parámetros estables los pacientes. Ahora, esto varía con la edad, vamos a suponer, si el paciente es adulto mayor o si inclusive es un joven, un adolescente. ¿Tú qué opinas de esto? Es correcto, sí es más variable. Hay predisposición para enfermedades
a partir de ciertas edades. Entonces, todos los médicos hacemos chequeos y tamizajes para descartar diferentes enfermedades, pero al menos dos veces al año realizar una valoración médica general para ver que todo se encuentre estable. También, doctora, mencionaste lo que son las infecciones de índole respiratorio, que pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Estamos en época invernal. El invierno prácticamente se nos va hasta finales de principios de marzo, finales de febrero, principios de marzo. Aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder pues prevenir en lo más que se pueda el contagio de este tipo de infecciones? Bien, las personas que ya tengan alguna infección, tratar de mantenerse aisladas en medida de lo posible para evitar los contagios, continuar con las medidas que hemos aprendido durante toda esta pandemia, la higiene de manos, el uso de cubrebocas, en general hay que seguirlo usando si es posible. Y bueno, la hidratación es sumamente importante en estas épocas decembrinas, al igual que una alimentación balanceada que sea rica en verduras, frutas, vitamina C también es importante. Muy bien, perfecto. Ahora, otro tema que nos preguntaban en las redes sociales y me gustaría saber tu opinión, doctora, y tus recomendaciones, es los accidentes automovilísticos en las temporadas de festejos y demás. ¿Qué podemos platicar de esto? Bien, el principal factor de riesgo para que esto suceda es el abuso del alcohol, entonces hay que evitarlo en medida de lo posible. También hay pues más fiestas, la gente a veces no tiene una buena higiene del sueño, manejan cansados, entonces hay que tener esas precauciones. El evitar el alcohol sería el principal recomendación, en medida de lo posible no usarlo para evitar afectar a cualquier otra persona también. Y algo igual, sí, que me comparto contigo, pero igual celebro que hayas mencionado el hecho de lo que es la higiene del sueño y este buen hábito, porque pues de repente, como decíamos, ¿no? Se van en vivo y entonces el paciente ya lleva ya llevamos 2 fiestas o llevan 2 fiestas con casi sin dormir y pues le seguimos, ¿no? Entonces ahí vienen esos parpadeos, esos cabezazos traicioneros que pueden repercutir en perder la vida. También hay otro tema importante que me gustaría mencionar en este momento, que es tener cuidado. Es muy frecuente que en estas fechas surjan quemaduras. Uno puede ser por el uso de fuegos pirotécnicos y otro por, cualquier otro artefactos que esté caliente. Sí, que usan pólvora y demás. Qué bueno que señalas eso, porque cada año los que hemos tenido la oportunidad de rotar y estar en las salas de urgencias, como la doctora, un servidor, los compañeros médicos, enfermeras, constatamos la agresión, las secuelas, lo traumático que es una lesión por quemadura o inclusive hasta amputaciones por pólvora y pirotecnia. Es correcto, es sumamente impresionante la cantidad de personas que puedan llegar por estas lesiones y sobre todo las secuelas que puede generar. Entonces, no hay necesidad de hacer uso de ellas, hay que evitarlo lo más posible y tener mucha precaución, sobre todo cuando hay líquidos calientes, en estas fechas donde hacen tal vez cazuelas, ollas de ponche, de bebidas que están muy calientes. Los niños sobre todo son los principales que pueden sufrir estos accidentes. Bien, bueno, pues esa es otra de las recomendaciones, los accidentes automovilísticos y por el uso de artefactos con pólvora que definitivamente pueden dejar una secuela pues muy importante y que lamentamos todos. También recordar que en estas fechas, por todo esto que hemos mencionado, pues se saturan también las áreas de urgencias en los diferentes hospitales y pues hay que tomar en cuenta toda esa situación porque eso pues nos impacta en tanto los accidentes como en las alteraciones metabólicas. Es correcto, todo esto influye y hay que tomar precaución. Y siempre he dicho, hay que hacer mayor conciencia en la medicina de prevención. Siempre después de un accidente, ya nada es igual. Eso es de verdad, eso que hay que tenerlo muy presente. Y bueno, ahora entramos a otra situación no menos importante, que también nos genera muchos problemas a nivel de la salud pública y a nivel de lo que es el contacto con nuestros pacientes. La automedicación. ¿Qué opinas?
Caray, un tema Se hace un silencio así sumamente importante. La mayoría, puedo decir que más del 60% de pacientes que llegan a consulta por cualquier tipo de infección o padecimiento ya vienen automedicados. Sí. Entonces, esto hace un poquito más complejo el tratamiento que uno puede brindarle. Sí hay solución, pero hay que evitarlo en medida de lo posible. Es cierto. Se nos ha hecho, dicen que los hábitos se hacen leyes, ¿no? Y tal parece que es parte de nuestra cultura el automedicarnos y el decir, ay, experimento náusea, vómito, diarrea, pues voy y pido a la farmacia esto, me compro esto, busco qué tengo, o le pregunto a mi comadre, a mi hermana, a mi hija, a mi Exacto. tía, y es que a mí me funcionó, tómate esto. Esto es muy malo, de verdad no lo hagan, o Totalmente. sea, ya buena onda, ¿no? Pueden llegar a Hiere, tener duele. hasta intoxicaciones por fármacos y por un mal manejo de ellos. ¿Qué tanto ves la automedicación? Me comentabas que un alto porcentaje llega. Es muy frecuente, Muy frecuente. sobre todo en niños, de que la mamá le da ciertos medicamentos y ya si ya ve que no cede, y es cuando deciden acudir al médico. Entonces sí es muy alto el porcentaje de población que se automedica. Tenemos un problema dentro de la automedicación, que es el uso y abuso de antimicrobianos, o sea, de antibióticos. ¿Por qué, doctora, quisiera que apuntalaras mi comentario? ¿Por qué es tan delicado o las secuelas que tiene el uso y abuso de antimicrobianos en el cuerpo humano? Bien, hay múltiples factores que pueden influir en el consumo y abuso de antimicrobianos, principalmente el que puedan crear cierta resistencia a ellos cuando son indicados tan frecuentemente. ¿Qué sería la resistencia? Cuando ya no es sensible, cuando ya el medicamento no va a ser un efecto positivo para el patógeno que podemos creer que es de primera elección y tenemos que dar algún otro medicamento que sea de mayor o amplio espectro para que pueda cubrir. Pero esto puede generar conflicto, a lo mejor si tuvieran una complicación más grave. Ahora, también recordar que una cosa son los virus y otra cosa son las bacterias. Y en ocasiones la automedicación, tengo una enfermedad, una infección respiratoria y pues me empiezo a tomar antimicrobiano, ¿sí? Cuando resulta que es viral. Correcto, eso es muy frecuente. Hay demasiado consumo de antibióticos. Las personas piensan que tal vez el iniciar algún antibiótico va a hacer que la enfermedad remita más pronto, pero bueno, todas las enfermedades tienen un curso natural y tienen que tener su periodo para la recuperación. Perfecto, ahí está el comentario. Hay que visitar al médico para que con la experiencia del facultativo, pues él determine si es viral o si es bacteriano. Es correcto, acudan a valoración, no se automediquen y bueno, medidas en cuanto a nutrición, una adecuada alimentación pueden prevenir demasiadas enfermedades. También nos preguntaba dentro de esto las gastritis, doctora. ¿Qué opinas de las gastritis? ¿Cómo se dan? Bien, la ingesta de alimentos que son, bueno, aquí en este caso sería la acidez que provoca estomacal principalmente, la alta ingesta de refrescos, de alcohol, el consumo del tabaco también es un factor importante, la alta ingesta de grasas y alimentos saturados o alimentos sumamente copiosos pueden generar estos padecimientos que también pueden abrumar a la mayoría de población. Pues específicamente a población un poquito adulta son las que repercuten mayormente. Que inclusive este tipo de gastritis cuando se hace de manera crónica y si le agregamos que el paciente adulto mayor toma bastantes o varios medicamentos, bueno, pues pudiese llegar hasta presentarse una úlcera o un sangrado de tubo digestivo alto. Es correcto y es un factor bien importante para que los pacientes pierdan la adherencia a los tratamientos. El que refieran que les causa malestar, entonces sí es algo que hay que tratarlo, hay que acudir a valoración y también para evitar complicaciones. Así es, muy bien, perfecto. Bueno, pues creo que son tips y recomendaciones muy valiosas porque pues nos vamos hasta el Día de la Candelaria, ¿no? Con los tamales, entonces todavía falta hemos pasado y viene un camino bastante largo para esta situación. Doctora, desde el punto de vista
médico preventivo, si pudieras decirlo en 3 palabras solamente a nuestra audiencia después de este viaje que hemos hecho, ¿qué les dirías? Ok, Yo te voy a empezar con la primera. Yo diría que conciencia. ok, Sí. eso es totalmente correcto. Conciencia, acudir a valoración médica, hago mucho hincapié en esto, no dejar pasar síntomas y sobre todo la prevención. La prevención. Y ya de pasadita, para el cuarto, no a la automedicación. Correcto. Muy bien, doctora. Doctora Indra González Espinosa, te agradezco mucho tu visita aquí a Radio y Televisión de Hidalgo, al programa Saludablemente Hoy. Espero que no sea la primera. Esperemos que haya más participaciones el próximo año. Este año que estamos iniciando 2023, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias y un placer estar con ustedes esta tarde. Y si lo permites, va a estar apareciendo en el cintillo en las redes sociales de la doctora para cualquier situación, consulta, duda o comentario. Gracias, doctora. Muchas gracias, excelente. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias. Que tengan la mejor de las tardes y un excelente inicio de año. Yo soy el doctor Chi y como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Cuídense mucho.